Bienvenidos de nuevo a la Catedral de la Información, amada familia de K-pop. En un universo tan volátil como el del espectáculo turco, donde los egos suelen ser más grandes que el talento y donde la lealtad es una moneda que se devalúa con cada nuevo contrato millonario, a veces ocurren milagros. A veces, en medio de la jungla de cámaras, luces y guiones mediocres, surge un acto de solidaridad tan potente que es capaz de detener la maquinaria de una producción entera. Hoy no estamos aquí para hablar de romances fugaces ni de vacaciones en la playa. Hoy venimos a diseccionar un terremoto corporativo y emocional que tiene dos epicentros con nombre propio, a Atay Ulusoy y Demet Özdemir. Los pasillos de la industria están zumbando, no con el murmullo habitual del chisme, sino con el estruendo de una crisis mayúscula. Se dice que, tras bambalinas, se ha librado una batalla por la dignidad artística y que Atay Ulusoy ha lanzado una bomba nuclear sobre la mesa de los productores, una sentencia de 7 palabras que ha congelado la sangre de los inversores. Si Demet se va, yo me voy también. ¿Qué ha llevado a uno de los actores más cotizados de Turquía a poner su propio contrato en la línea de fuego? ¿Es este el fin de la serie del momento o el comienzo de una revolución liderada por los actores? Antes de adentrarnos en los detalles de este thriller de la vida real, os invito a suscribiros al canal, a activar la campanita para no perderos el desenlace y, si queréis apoyar el periodismo valiente que expone lo que las productoras quieren ocultar, haced clic en el botón de unirse. Vuestra membresía es nuestra fuerza. ¿Estáis listos para conocer la verdad detrás del ultimátum? ¡Comencemos! Para entender la magnitud de la explosión, primero debemos analizar la mecha. Según las filtraciones más fiables que han llegado a nuestra redacción desde el corazón del set de rodaje, la tensión no surgió de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de erosión lenta, silenciosa y dolorosa. El conflicto se centra en Demet Özdemir, una actriz cuya capacidad interpretativa y carisma están fuera de toda duda, pero que, según los informes, ha sido víctima de una negligencia creativa imperdonable. Los rumores apuntan a que los guionistas, presionados quizás por factores externos o por una ceguera narrativa inexplicable, comenzaron a relegar a su personaje a un segundo plano. Imaginad la frustración de una estrella de su calibre al ver cómo su papel, que debía ser un pilar fundamental de la trama, se desvanecía escena tras escena, convirtiéndose en un mero accesorio decorativo. Demet, conocida por su profesionalismo pero también por su carácter firme, habría confiado a su círculo más íntimo una frase que resume su dolor: merezco más en esta historia. No se trata de ego, familia de K-pop, se trata de respeto al oficio. Demet no estaba pidiendo más primeros planos por vanidad, estaba exigiendo coherencia para un personaje que ella ha construido con sudor y lágrimas. Y mientras ella sufría en silencio, alguien estaba observando muy de cerca. Aquí es donde la historia da un giro cinematográfico. En una industria donde a menudo los compañeros de reparto miran hacia otro lado para proteger sus propios intereses, Atay Ulusoy decidió que el silencio no era una opción. Lejos de permanecer indiferente ante el malestar de su coprotagonista, Atay absorbió esa frustración como propia. La química que vemos en pantalla, esa electricidad que ha enganchado a millones, no es un truco de cámara. Es el reflejo de un respeto mutuo y una conexión profesional inquebrantable que existe fuera del set. Según testigos presenciales, el ambiente en el set se había vuelto irrespirable. Las miradas distantes en los descansos y la falta de la alegría habitual eran presagios de la tormenta. Y entonces, ocurrió. En una reunión que se suponía rutinaria, o quizás en un momento de tensión insoportable tras una escena mal escrita, Atay soltó el ultimátum. Si ella deja el proyecto, yo no continúo. Analicemos la gravedad de esto. Atay no amenazó con irse por dinero. No pidió un camerino más grande. Amenazó con irse por lealtad. Este gesto ha tenido un efecto disuasorio inmediato y devastador sobre los productores. Ulusoy sabe que la serie se sostiene sobre 2 pilares, y ha dejado claro que si derriban uno, el otro caerá voluntariamente. Quiero hacer una pausa dramática aquí y preguntaros: ¿alguna vez habéis tenido un compañero de trabajo que os defendiera así, arriesgando su propio puesto? ¿Qué opináis de la postura de Atay? ¿Es un héroe o un imprudente? Dejadme vuestros comentarios abajo. Y recordad, los miembros del canal que han pulsado unirse tienen prioridad en mis respuestas y análisis. La reacción de la producción ha sido, previsiblemente, de pánico absoluto. Fuentes internas describen reuniones de emergencia a altas horas de la madrugada, teléfonos ardiendo y un equipo de guionistas trabajando a contrarreloj para reescribir tramas enteras. La amenaza de perder a sus 2 estrellas principales simultáneamente no es solo un problema creativo, es una catástrofe financiera. Se rumorea que los productores, con el miedo en el cuerpo,
Han prometido a Demet Özdemir un arco narrativo mucho más potente, devolviéndole el protagonismo que nunca debió perder. Están intentando apagar el fuego con promesas de escenas más fuertes y desarrollo de personaje profundo. Pero la pregunta ¿es demasiado tarde? ¿Puede un parche de última hora curar la herida de la desconfianza? Por su parte, Atay ha adoptado una postura de esperar y ver. No ha retirado su amenaza. La ha dejado suspendida en el aire como una espada de Damocles, esperando a ver si las promesas hechas a Demet se convierten en realidad o si son solo palabras vacías. Pero este drama trasciende las paredes del estudio. La incertidumbre se ha derramado hacia las oficinas de publicidad y marketing. Las marcas que han invertido millones en la serie no lo hicieron por el guión, lo hicieron por la marca Atay y Demet. La química entre ellos es el motor de ventas, el imán que atrae a los consumidores. Se habla de actividad frenética en el ámbito de las colaboraciones comerciales. Los anunciantes, que no entienden de arte pero sí de números, están presionando a la productora para que retengan a la pareja a toda costa. Sin ellos, no hay trato, parecen decir. Esta presión externa le da aún más poder a la postura de los actores. Demet y Atay no solo tienen el talento, ahora tienen el capital de su lado. Mientras el caos reina a su alrededor, Demet Özdemir se ha envuelto en un manto de silencio estratégico. No quiero hablar hasta que todo esté claro, habría dicho a su círculo. Esta frase denota una inteligencia emocional y empresarial tremenda. Demet sabe que cualquier palabra suya ahora podría ser malinterpretada. Su silencio obliga a la producción a moverse, a ofrecer soluciones, a sudar. Además, se dice que su equipo de gestión está jugando un papel crucial, manteniendo reuniones consecutivas con los productores para asegurarse de que las demandas de la actriz no sean olvidadas la próxima semana. Demet no quiere ser una diva, quiere garantías. Quiere asegurarse de que el énfasis en los personajes femeninos fuertes se mantenga, no como un favor, sino como un derecho. Como era de esperar, la guerra se ha trasladado al tribunal de la opinión pública. Las redes sociales son un hervidero. Los fans están divididos en dos bandos, aunque unidos por el miedo. Un grupo aplaude la valentía de Atay con comentarios como juntos añaden valor al proyecto y celebran su integridad. Ven en este conflicto la oportunidad para que la serie renazca más fuerte, purgada de sus errores narrativos. Sin embargo, otro sector más pesimista ya está especulando con el final. Si ambos se van, ¿termina la serie? Es la pregunta que resuena en todos los foros. Se debaten teorías sobre si esto es un farol, un bluff, para negociar mejores condiciones o si estamos ante la crónica de una muerte anunciada que pasará a la historia de la televisión como el gran cisma. Es fundamental entender que esto no ha sido un estallido repentino. Colegas del set afirman, esta salida no fue repentina, es el resultado de agravios acumulados. La relación entre Atay y Demet se ha forjado en las trincheras del rodaje diario. Se les ve frecuentemente intercambiando ideas, corrigiendo diálogos juntos, apoyándose cuando el cansancio aprieta. Ese vínculo, esa camaradería que va más allá de lo romántico y entra en el terreno de la hermandad profesional, es lo que ha hecho posible este plante. Atay no defiende a Demet solo porque le caiga bien. La defiende porque sabe que sin ella, el proyecto pierde su alma. Y sabe que una injusticia contra ella es una injusticia contra el trabajo que ambos han construido. La industria del entretenimiento contiene la respiración. Los próximos días serán decisivos. La respuesta a la pregunta si Demet se va, Atay se va también, dejará de ser una especulación para convertirse en un titular de portada. ¿Veremos una renovación creativa que eleve la serie a nuevas alturas? ¿O seremos testigos del colapso de un gigante por la incapacidad de gestionar el talento de sus estrellas? Sea cual sea el resultado, una cosa es segura. Atay Ulusoy y Demet Özdemir ya han ganado la batalla moral. Han demostrado que su arte y su dignidad no están en venta. En K-Pop, mantendremos una vigilancia de 24 horas sobre este caso. Cualquier movimiento, cualquier declaración oficial, cualquier cambio en el guión, lo tendréis aquí antes que en ningún otro lugar. Familia, la lealtad es un bien escaso. Si os ha inspirado esta historia de compañerismo, dadle un fuerte me gusta al video. Compartidlo para que los productores sepan que el público está del lado de los actores. Y por favor, considerad uniros a nuestra comunidad VIP pulsando el botón de unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir contando la verdad sin miedo a la censura.